que se está detectando mejor esa enfermedad. Pero por otro lado, nosotros sabemos que a pesar de eso, la hipertensión arterial es un problema de salud pública y que en algunas situaciones también puede ser subdiagnosticada. Actualmente en nuestro país, según esos datos que les acabo de mencionar del año 2011, tenemos aproximadamente un 40, 45.8% por ciento de la población que tiene hipertensión arterial, de las cuales es más frecuente, o sea, afecta más la población masculina. De esos pacientes que son diagnosticados con hipertensión, aproximadamente 50% no reciben ningún tratamiento. Es decir, algunos de ellos no reciben tratamiento porque no acudieron a un servicio de salud, o sea, porque lo siguen de una forma completamente irregular. Bueno, y ahora finalmente vamos a lo que son las definiciones. Según el JNS8, la clasificación que nosotros estamos viendo acá en ese gráfico, los valores para la hipertensión arterial, si nosotros nos fijamos, tenemos el valor de la presión normal, 120 para la sistólica y 80 para la diastólica, o sea, inferior a eso. Cuando entramos en una prehipertensión, cuando ese rango de la sistólica va de 120 a 139 y la diastólica va de 80 a 89. Y ahí viene, digamos, algunos plus del JNS8, en que la hipertensión entre el grado 1 y el grado 2. El grado 1, cuando la sistólica está a 140 hasta 159, diastólica 90 a 99. Finalmente el grado 2, sistólica superior a 160 y la diastólica mayor a 100. Ojo, que tenemos que tener en cuenta que esas cifras de tensiones para decir este paciente es un paciente hipertenso, la tendríamos que tomar en 2 o más visitas subsecuentes y en 2 o más tomas con un intervalo de 2 minutos como mínimo entre cada toma. Sobre todo en la primera visita que nos hace el paciente, tendríamos que realizar esas 2 tomas con ese intervalo de 2 minutos en ambos brazos, ¿sí? Y en las siguientes visitas estaríamos haciendo el control en el brazo que presentó una mayor cifra tensional. Bien, y si vamos a hablar de prevención, sea primaria, secundaria o terciaria, por supuesto que tenemos que mencionar los factores de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los factores de riesgo que son modificables, que es lo que nosotros vamos a ver con un poco más de detalle, son la clave para lo que es la prevención, desde el punto de vista de evitar que el paciente desarrolle hipertensión en el futuro, sea el paciente que está iniciando, que está debutando con la hipertensión, o el paciente que ya es hipertenso, propiamente dicho, que ya tiene un tratamiento farmacológico, ¿sí? Bien, empezando con los factores de riesgo no modificables, tenemos la historia familiar de nuestro paciente, el sexo, la raza, la edad, y los modificables está el consumo de alcohol, la ingesta de sodio, tabaquismo, el consumo de la cafeína, el sedentarismo, peso y la dieta. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar primero con los no modificables, ¿sí? O sea, los que nosotros no podemos alterar. Entonces empezamos con la historia familiar, con el antecedente familiar de nuestro paciente. Claro que existe un riesgo mayor si existen antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Aún más si estamos hablando de algún pariente cercano que murió joven por un infarto, por ejemplo. Entonces, esta persona ya tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Todos esos datos que les estoy comentando, pueden fijarse que en la parte inferior de la diapositiva van a encontrar la bibliografía si quieren certificarse los datos también y claro, para poder estudiar después. El segundo factor no modificable es el sexo, ¿sí? El sexo masculino es un factor de riesgo para la cardiopatía isquémica y también para la hipertensión arterial. Generalmente entre los 35 y 40 años se tiene una mayor mortalidad, 4 a 5 veces más que en la mujer si estamos comparando con los varones, ¿sí?
A partir del momento que la mujer ya está menopáusica, empieza a aumentar la prevalencia de la hipertensión arterial. ¿A qué se debe eso? Los estrógenos, o sea, el estradiol, más bien, actúa como un factor protector cardiovascular, ¿sí? Es decir, estimula lo que es el óxido nítrico y por lo tanto estimula ese efecto vasodilatador, ¿sí? Entonces, durante la edad fértil de la mujer que tiene los niveles estrogénicos normales, digamos que está un poco más protegida. En la posmenopausia ya cambia un poco el panorama, la mujer va a estar más expuesta y va a tener una mayor prevalencia de la hipertensión arterial, así como también las alteraciones del perfil lipídico, es decir, colesterol y las lipoproteínas de baja densidad. Otro factor importante, no modificable, también es la raza, ¿sí? Si hablamos de raza, vamos a ver que las personas de la etnia negra tienen presiones arteriales más altas y poseen mayor riesgo de complicaciones que las personas blancas. Pero por otro lado, si nosotros nos fijamos, la raza negra tiene también una mayor respuesta al tratamiento no farmacológico, es decir, con la reducción de la ingesta de sodio, con la dieta DASH, que nosotros vamos a ver qué es la dieta DASH, vamos a ver que van a tener una buena respuesta con esas medidas no farmacológicas, con esas medidas generales y vamos a lograr un buen control de la presión arterial, ¿sí? Claro que el punto importante acá es que la persona lo cumpla. Otro factor no modificable también es la edad, ¿sí? Nosotros sabemos que con el proceso del envejecimiento, el sistema cardiovascular va a empezar a presentar algunos cambios, ¿sí? Si nos fijamos, las paredes de las arterias se empiezan a volver un poco más frágiles, más rígidas. ¿Por qué? Porque se empieza a depositar también colesterol en las paredes de esas arterias, ¿sí? Entonces, hay una cierta rigidez, no es como cuando uno es joven. Y por otro lado, hay una alteración del volumen de eyección cardíaco que se transmite en forma integral a la periferia, provocando un aumento de la presión arterial sistólica. Entonces, como habíamos mencionado, hay deposición de lípidos y también vamos a tener deposición de calcio, lo que provoca entonces con que ese sistema arterial pierda relativamente la elasticidad y eso acelere su degradación. Ahora vamos a entrar en lo que son los factores de riesgo modificables. ¿Sí? ¿Cuál es la clave acá? Que los factores de riesgo modificables van a ser nuestra llave maestra para la prevención de la hipertensión arterial, ¿sí? Tanto en las personas que todavía no tienen hipertensión arterial como aquellas que tienen una hipertensión de bajo grado o aquellas que ya tienen un grado 2, por ejemplo, y que ya requiere un tratamiento farmacológico, o aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica, por ejemplo, los diabéticos, que también son hipertensos, o los obesos, que también son hipertensos, por supuesto que son pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces empezamos por el primer punto, que es el consumo de alcohol. El alcohol puede producir una elevación aguda de la presión arterial media por la activación del sistema simpático central, ¿sí? Y eso lo hace en una forma repetida. Cada vez que el paciente va a consumir alcohol, hay una activación del simpático hasta que llega un momento en que esa elevación se vuelve más persistente, se vuelve un poco más sostenida, ¿sí? ¿Y por qué nosotros afirmamos eso? Existe una serie de estudios, entre ellos uno de los estudios en que se observó una disminución moderada del consumo de alcohol, 2 tragos por día en hombres y 1 trago por día en mujeres, en aquellas personas que tomaban en forma repetida, y se observó que redujo la presión en 3.3 milímetros de mercurio en cuanto a la sistólica y 2 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Eso se observó tanto en los individuos que son hipertensos como los que no son hipertensos, ¿sí? Entonces es aplicable el concepto de evitar el consumo excesivo de alcohol tanto para el hipertenso como para la persona
que no es hipertensa, pero que tiene algunos antecedentes, algunos factores de riesgo que son no modificables como nosotros habíamos visto anteriormente. Bien, otro punto que también es nuestro conocido es la ingesta de sodio, ¿sí? Si alguno de ustedes ya está en los últimos años del curso de medicina, se estarán recordando del famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí se acuerdan? Existía una interrelación para regular la presión arterial según esos sistemas, ¿sí? Y se acuerdan del papel del sodio. El sodio actuaba sobre todo reteniendo líquido por su acción osmótica, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a limitar la ingesta de sodio, también vamos a limitar ese efecto que es pro-hipertensor, ¿verdad? El consumo de sodio por día recomendado en una dieta normal debe ser de 100 milimol por día. Sería más o menos 6 gramos del sal de mesa que nosotros vemos en esta imagen. Pero en Paraguay nosotros tenemos en promedio una ingesta de sal de 9.4 gramos al día. Entonces, ya notamos que nuestra dieta normalmente, en la mayor parte de nuestra población, tenemos un consumo excesivo de sodio, ¿sí? Existen estudios, una revisión Cochrane de 34 estudios señaló que una reducción en la excreción urinaria de sodio en 24 horas hasta 100 milimol, es decir, 6 gramos por día de sal, se asoció con un descenso de la presión arterial sistólica en 5.8 milímetros de mercurio después de que eso se haya ajustado según la edad, sexo, raza y la presión arterial inicial. Entonces, acá nosotros ya vemos suficiente evidencia de que es importante la reducción en el consumo de sal para lograr también un descenso de la presión arterial. Otro factor modificable es el tabaquismo, ¿sí? El tabaco ya de por sí es un factor que acelera la aterosclerosis y produce también daño vascular que lleva y que está relacionado a la hipertensión arterial, ¿sí? Ya de por sí es un potente oxidante. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ya tocando de prevención, es que los antioxidantes en el paciente hipertenso o en el paciente que podría venir a ser hipertenso en el futuro va a tener un papel muy importante en el control de la presión arterial. Además, el tabaco también aumenta los niveles de colesterol, la obesidad y agrava también la resistencia a la insulina. Entonces, el tabaco en el contexto tanto de la hipertensión arterial como del síndrome metabólico es extremadamente nocivo. Bien, acá viene un punto interesante que es el consumo de la cafeína. Generalmente nosotros asociamos el consumo de café como una posible causa de la hipertensión. Pero cuanto a los estudios que nosotros tenemos actualmente, no tenemos una posición que sea muy consistente, ¿sí? Porque creíamos que el café aumentaba la presión, porque empieza a simular la adenosina endógena y provoca el efecto de la vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular y por consecuencia también lleva a un aumento de la presión arterial. Pero, según los estudios más recientes, en individuos normotensos, una correlación entre el consumo habitual de café a largo plazo y el aumento de la presión arterial no se constató. Y por otro lado, en hipertensos, que es nuestro enfoque también, el efecto presor agudo que puede mantener por el consumo de café puede ser más o menos de 3 horas y no se puede evidenciar a largo plazo una asociación entre el consumo de café y un aumento de la presión arterial ni con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que cuanto al café va a depender mucho de lo que es el criterio del médico, pero la orientación que siempre le damos a nuestro paciente en cuanto al consumo de la cafeína es que sea, por supuesto, también moderada, ¿sí? Sin excesos. Otro punto importante es el ejercicio físico como un factor protector
¿sí? El paciente que es sedentario, por supuesto que tiene mayor factor de riesgo de desarrollar hipertensión o en el caso de empeorar la hipertensión. Entonces, el efecto antihipertensivo del ejercicio incluye una disminución de la estimulación del sistema simpático, ¿sí? ¿Se acuerdan? El sistema simpático es lo que va a estar provocando la vasoconstricción, ¿sí? En el caso del ejercicio físico a largo plazo, lo que hace es disminuir esa estimulación simpática. Y también se describió que disminuye la rigidez de las arterias y también incrementa la sensibilidad a la insulina. El ejercicio físico nosotros prescribimos tanto en el paciente hipertenso, el paciente que tiene dislipidemias, el paciente diabético como una herramienta muy útil en el tratamiento de apoyo. Tenemos el ejercicio aeróbico, que es el principal modo de ejercicio cuando vamos a orientar a nuestro paciente, pero por otro lado, además del ejercicio aeróbico, es decir, la caminata que realiza nuestro paciente, la bicicleta, también deberíamos indicar de cierta manera un entrenamiento con sobrecarga. Todo dentro de las posibilidades, de las capacidades que tiene nuestro paciente también, ¿sí? ¿Por qué también se indica el entrenamiento con sobrecarga? Tenemos acá un estudio que no es tan nuevito, ya desde el año 2000, se observó que el entrenamiento con sobrecarga, es decir, con las pesitas, realizado en forma regular, resultó en una reducción de aproximadamente un 2% de la presión sistólica y un 4% de la diastólica. Quizás mirando esos porcentajes nos parezca muy poquito, pero combinando el ejercicio con sobrecarga, con el ejercicio aeróbico, con una buena alimentación, nosotros vamos a notar que la presión arterial del paciente se va a controlar de forma óptima. Bien, existen dos tipos de efectos significativos del ejercicio sobre la hipertensión aguda. Uno son los efectos agudos y los efectos crónicos. Cuanto a los efectos agudos, vamos a notar que el paciente va a tener una reducción de 10 a 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica inmediatamente después de una sesión de ejercicio 30 a 45 minutos y ese efecto puede sostenerse incluso hasta por 22 horas. Y cuanto a los efectos crónicos, la presión arterial media de nuestro paciente llega a reducirse de 5 a 7 milímetros de mercurio, ¿sí? Y claro, los beneficios que nosotros ya mencionamos, también entra el aumento de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, el llamado colesterol bueno, y la reducción de las de baja densidad, que es el LDL, que se denomina en forma común como el colesterol malo. Y claro, relaja los vasos sanguíneos y como consecuencia desciende la presión arterial. Bien, otro factor de riesgo modificable también es el peso, ¿sí? Tanto en los niños como los adultos que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, eso va a favorecer el padecimiento de la hipertensión. ¿Por qué? Porque la obesidad genera resistencia insulínica, hiperinsulinemia, reduce la excreción renal de sodio. Entonces, al haber esa concentración de sodio, su efecto nocivo, ese efecto de retención de líquido, va a aumentar la presión arterial y por otro lado también aumenta el tono simpático. Y por lo tanto, vasoconstricción, sube la presión arterial como consecuencia. Bueno, y finalmente entramos en lo que es la parte de la dieta, ¿sí? Y la dieta DASH que les había mencionado anteriormente es la considerada más importante solución no farmacológica para disminuir la hipertensión arterial. El DASH viene de una sigla en inglés que significa Dietary Approach Stop Hypertension, ¿verdad? Básicamente sería enfoque dietario para parar la hipertensión, sería la traducción. Básicamente, el enfoque que tiene esa alimentación es incluir los granos, pollo, pescado, semillas, reducir la ingesta de carnes rojas, dulces, con el fin de disminuir la presión arterial. Y nosotros vamos a hablar de algunos elementos que forman parte de esa dieta y que explican por qué
logra controlar la hipertensión arterial y también a controlar el peso del paciente, ¿sí? Ya que mencionamos que el peso es un factor modificable. Bien, ¿y por qué se cree que la dieta DASH ayude tanto a los pacientes? Porque puede disminuir la presión arterial por una acción diurética, es decir, facilita la excreción renal de sodio. Y por otro lado, como incluye frutas, verduras, vamos a ver que hay alimentos con potente acción antioxidante que van a actuar sobre ese endotelio que está inflamado, ese endotelio que está oxidado, y van a actuar con un efecto antioxidante controlando ese estrés oxidativo. Bien, entonces la dieta DASH, como mencionamos, se incluye granos, se incluyen también semillas, es decir, tratamos de darle una buena ingesta de fibra al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque en algunos estudios que se realizaron, por ejemplo, en un metaanálisis de estudios randomizados y controlados con placebo, se constató que la suplementación con fibra se asoció a una reducción tanto de la presión sistólica como también de la diastólica. Y esa reducción fue más significativa, sobre todo en los pacientes que eran mayores de 40 años y también los pacientes hipertensos. Tuvieron una buena respuesta en comparación con jóvenes y normotensos. Entonces, en general, incrementar la ingesta de fibra en las poblaciones occidentales, donde la ingesta suele ser inferior a lo aconsejado, puede contribuir a la prevención de la hipertensión arterial. Bien, otro punto importante también es la ingesta de potasio, ¿sí? Las dietas que son altas en potasio tienen un efecto protector contra el desarrollo del daño vascular inducido por el sodio por medio de la supresión de la producción de especies reactivas de oxígeno. Básicamente el potasio va a actuar como antagonista, entre comillas, del sodio, ¿sí? Entonces va a ir en contra de esos efectos que nosotros hablamos anteriormente. Se hicieron 27 estudios randomizados de seguimiento de más de 2 semanas, incluyendo personas tanto hipertensas como también no hipertensas, y se observó que al suplementar con potasio se produjo una reducción de la presión sistólica y diastólica, reducción que fue aún más significativa en las personas que, por ejemplo, eran hipertensas. Por eso que en la dieta DASH incluye alimentos que son ricos en potasio, frutas, verduras y el consumo del grano completo, porque ayuda en el control de la presión arterial. Bien, la ingesta de calcio. Muchos estudios encuentran una asociación inversa entre la ingesta de calcio y cifras de pH, es decir, una mayor ingesta de calcio estaría controlando las cifras tensionales del paciente. Una ingesta moderada de sodio, más o menos de 2.400 miligramos al día, en combinación con una ingesta de calcio de más 800 miligramos al día, reduce el riesgo de sufrir hipertensión en aproximadamente un 52% de los pacientes. Y por otra parte, las personas que tienen hipertensión bien controlada, es decir, que toman los medicamentos y además hacen bien la dieta y las medidas generales, generalmente tienen una mayor ingesta de calcio. ¿Por qué? Porque la dieta DASH incluye muchos alimentos que son ricos en calcio. Recuérdense que no solamente la leche es rica en calcio, también el pescado, el brócoli, entre otras verduras. Bien, en algunos casos la suplementación de aceite de pescado, eso es algo que me pareció muy interesante y quise compartir con ustedes. Hay estudios pequeños y metaanálisis también que documentaron que las altas dosis de suplementos de aceite de pescado pueden reducir, pueden ayudar en el control de la presión arterial. Pero lo que se observó, es que esa reducción es dosis dependiente, ¿sí? Entonces, con altas concentraciones, es decir, 3 gramos al día, 3 pastillitas, 3 cápsulas, perdón, de aceite de pescado, es lo que lograría tener el efecto
antihipertensivo, que a largo plazo, por supuesto, y claro, en una combinación, en un contexto que el paciente esté cumpliendo con todo su tratamiento, ¿sí? El aceite de pescado, las cápsulas de aceite de pescado generalmente tienen ácidos grasos omega 3, el DHA, EPA, que son precursores esenciales en la síntesis de eicosanoides, moléculas vasoactivas con propiedades vasoconstrictoras, esa familia de las prostaglandinas antiinflamatorias. Entonces se cree que por eso es que nosotros logramos regular la presión arterial, ¿sí? Por la composición de DHA y EPA. Bueno, y hablando de antioxidantes, no podía faltar también la vitamina C. En un estudio se encontró que el ácido ascórbico se relaciona de manera inversamente proporcional con la presión sistólica y la diastólica. ¿Cuál es el papel que cumpliría la vitamina C en un paciente que es hipertenso? Un paciente que podría ser hipertenso en el futuro. Sobre todo el factor antioxidante. ¿Sí? Mencionamos que el paciente hipertenso generalmente tiene daño vascular, ¿sí? Tiene mucho estrés oxidativo y la vitamina C, por supuesto, va a estar actuando en ese desbalance de producción de especie de oxígeno reactivo, ¿sí? Entonces, en el contexto de la dieta DASH podemos también incluir alimentos cítricos que son ricos en vitamina C. Bien, y otros nutrientes. Los desequilibrios en el aporte de zinc, cobre, manganeso también afectan los valores de la presión arterial y están relacionados con la hipertensión, ¿sí? Entonces, los alimentos que tienen zinc, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en los huevos, vamos a encontrar en varias semillas, vamos a encontrar en verduras también, en hojas verdes, ¿sí? El zinc, el cobre, el manganeso. Y por otra parte, también tenemos que mencionar la vitamina D. La deficiencia de vitamina D también está relacionada a las cifras tensionales elevadas. Y en el paciente hipertenso tenemos que solicitar la medición de la vitamina D y suplementar en el caso de que sea necesario. También se comprobó que una dieta rica en antioxidantes disminuye el riesgo de presentar tanto la prehipertensión y la hipertensión debido probablemente al mayor suministro de antioxidantes al organismo, impidiendo la adhesión del LDL, el llamado colesterol malo, a la pared vascular, ¿sí? Bueno, finalmente vamos a llegar a la parte de la conclusión, ¿sí? En ese gráfico nosotros podemos ver cómo varios factores eh, ejercen una influencia en el control de la presión arterial. Entonces acá vemos el peso corporal, cuál es la evidencia que nosotros tenemos, una evidencia clara, una asociación directa, y acá vemos cuál es la recomendación. El peso corporal se recomienda mantener un peso adecuado o perder peso en el caso de que exista sobrepeso u obesidad, ¿sí? La ingesta de proteínas, grasas, hidratos de carbono, sobre todo hidratos de carbono, el exceso de azúcar es dañino. Más bien se recomienda el consumo de carbohidratos que se encuentran en las semillas, en las fibras, ¿sí? El control de la ingesta de alcohol, moderar su consumo, la fibra es lo que se recomienda que uno puede incluir más en la dieta, el sodio, bajar su consumo, el potasio y el calcio, aumentar el consumo, así como también lograr la ingesta adecuada del magnesio. Y hablando numéricamente, ¿cómo nosotros vamos a lograr una reducción de las cifras de la presión arterial? Con la reducción del peso, el control del peso, podemos regular 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de peso perdido. Seguimiento de la dieta DASH, podemos lograr un descenso de 8 a 14 milímetros de mercurio, un aumento de la actividad física de 4 a 9, reducción de la ingesta de sodio de 2 a 8 milímetros de mercurio y una moderación en el consumo de alcohol 2 a 4 milímetros de mercurio. Si nosotros empezamos a sumar todo eso acá, vamos a encontrar que
mínimo 20 milímetros de mercurio, nosotros vamos a lograr controlar en nuestro paciente, si estamos hablando de la sistólica, por supuesto estamos usando esa como la referencia, con tan solo medidas generales sin necesitar hasta mismo un tratamiento farmacológico, ¿sí? Recuérdense que cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial en nuestros pacientes, el paciente que tiene un grado 1 y que no tiene factores de riesgo asociados, podemos tratar de implementar esas medidas que nosotros vemos acá, ver si el paciente tiene una buena adherencia, porque esa, digamos, es el mayor obstáculo realmente. Lograr que el paciente siga en forma su dieta, que realice actividad física, que controle el consumo del sodio, que reduzca el consumo de alcohol, que deje el tabaco. Ese realmente es el mayor obstáculo, que el paciente pueda adherirse a los nuevos hábitos que nosotros le estamos proponiendo. Si logramos que se adhiera, van a ver que no es solamente darle un medicamento, no es solamente darle el enalapril, el losartán al paciente, sino que es también combinar en el contexto de un cambio de estilo de vida para optimizar nuestros resultados. E incluso en el paciente que ya está con un tratamiento farmacológico, si sigue bien sus medidas generales, dejar ese tratamiento farmacológico incluso con dosis mínimas, ¿sí? Bien, entonces nuestra conclusión, las recomendaciones tanto en la prevención como en el tratamiento de la hipertensión arterial siempre han de ir encaminadas a modificar el estilo de vida, es decir, controlar el sobrepeso, evitar el alcohol, dejar el tabaco, restringir la sal, llevar una dieta saludable y por supuesto también incrementar la práctica de la actividad física. Estas medidas han demostrado su eficacia en diversos estudios, como nosotros vimos anteriormente, y en muchos casos ese cambio del estilo de vida puede ser suficiente como tratamiento al paciente que es ya hipertenso. Pero como mencionamos recientemente, lo más difícil es conseguir el cambio de hábitos, que el paciente sea capaz de adherirse a ese cambio de hábitos. Bien, gracias por la atención de todos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizar en el chat. Voy a estar leyéndoles. ¿Tienen alguna duda en cuanto a algo que nosotros hablamos? Creo que quedó todo claro, doctora. Muchísimas gracias por la videoconferencia. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un gusto realmente estar compartiendo con ustedes. Bien, tengo una pregunta, Virginia. Si el paciente tiene antecedentes familiares y es joven de 20 años, si el paciente tiene antecedentes familiares y es un joven, ¿verdad?, y tiene alteración de la presión arterial, nosotros en primer lugar tenemos que realizar una serie de estudios para definir si es realmente una hipertensión esencial, o sea, una hipertensión secundaria. Nosotros sabemos que en 90% de los casos es la hipertensión esencial, la hipertensión primaria, que fue más bien el enfoque que nosotros dimos hoy. Pero si es un paciente joven, siempre hay que, sobre todo a los 20 años y siendo deportista, siempre hay que explorar si no existe, si esa presión arterial no es de causa secundaria, ¿sí? Eso es lo primero. Y según seamos capaces de descubrir cuál es la causa de la hipertensión del paciente, ahí decidir el tratamiento que le vamos a implementar. Generalmente si es un paciente joven, es un paciente que no tiene riesgo cardiovascular, para eso se utiliza una calculadora. Hay aplicativos de eso, pero también las sociedades disponibilizan una calculadora. Tenemos que realizar el cálculo de riesgo cardiovascular global del paciente y según eso vamos a ver si es un paciente que es candidato
solamente para un cambio de estilo de vida, o sea, es un paciente que nosotros ya vamos a iniciar de entrada el tratamiento farmacológico. Obviamente, sin no olvidarnos de las medidas que nosotros mencionamos recientemente. Bien, la recomendación es de 30 minutos al día, 6 veces a la semana, mínimo, ¿sí? Mínimo. Del ejercicio, perdón. La cantidad de tiempo que el paciente hipertenso tiene que dedicar al ejercicio es de 30 minutos al día, 6 veces a la semana, respondiendo a tu pregunta. Y Profe, claro, una pregunta. sí, sí. ¿Y las personas sanas que todavía no tienen hipertensión arterial, cuántos minutos al día o a la semana deben de hacer ejercicio para tratar de prevenir? Eso es aplicable a todos, ¿sí? Los 30 minutos es aplicable tanto al paciente que es hipertenso como a la persona que es sana y quiere mantener la salud cardiovascular, ¿sí? Obviamente que si tu objetivo no es solamente la salud cardiovascular, querés bajar de peso, eso va a incrementar, ¿sí? Claro, se va a elegir un régimen enfocado en ejercicios aeróbicos combinados con ejercicio con carga. Muchas gracias, profe. Dale, no hay de qué. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Bien, entonces resumiendo, nuestras recomendaciones en cuanto a prevención primaria. Queremos evitar que nuestra población en líneas generales no tenga hipertensión arterial, ¿sí? Entonces vamos a hacer hincapié en lo que es modificable. La edad no puedo modificar, la raza no puedo modificar, ¿sí? Los antecedentes familiares no puedo modificar. Entonces tenemos que hacer un enfoque hacia los factores que son modificables. Entonces, en una persona que es, por ejemplo, sana, pero digamos tiene antecedentes de personas hipertensas o algún abuelo que falleció por un infarto agudo del miocardio, por ejemplo, tiene enfermedades cardiovasculares, un historial en la familia, es una persona que nosotros en la consulta, aunque esté sano, no tenga ningún síntoma, tenemos que hacer las recomendaciones, ¿sí? Dejar el tabaco, evitar el consumo excesivo del alcohol, llevar una dieta sana, sin el exceso del sodio. Vimos que nuestra población 9.4 gramos de sodio es lo que se consume acá en Paraguay al día, ¿sí? Entonces, nada de colocar exceso de sodio en la comida, no colocar ese recipiente de sal en la mesa porque visualmente la persona al ver esto tiende a colocar aún más sal en la comida que está consumiendo, ¿sí? Y claro, una dieta saludable con fibras, con frutas, verduras, que tenga una buena carga de antioxidantes. Y claro, la práctica de ejercicio físico para todo el mundo aplicable, 30 minutos al día, 6 veces en la semana. ¿Hay evidencia de pacientes con hipertensión emocional o tensional? Sí, existe también. Hay estudios de eso, que el estrés emocional también puede verse reflejado. ¿Por qué? Porque va a haber un estímulo del sistema simpático. Si ustedes recuerdan, nuestro sistema simpático, por ejemplo, se activa bajo situaciones de estrés. Es decir, yo estoy caminando en la calle a oscuras, ¿verdad? Yo que se me está acercando una moto, me sube la presión, ¿verdad? Me sube la frecuencia cardíaca. Eso es algo fisiológico. Pero si yo estoy viviendo una situación de estrés todos los días porque estoy conviviendo con mi jefe, que no la aguanto, esta situación de estímulo del simpático, perdón, va a ser sostenida y claro, el paciente puede tener también una presión arterial elevada relacionada con el estrés emocional. Bien, si el paciente toma enalapril de 10, pero tiene el de 20 parte en la mitad para tomar, ¿le hace efecto? Sí, le va a hacer efecto también. Claro que no es lo ideal porque al momento de partir nunca vas a lograr que esa dosificación sea perfecta. Pero hay situaciones que, digamos, tenemos que ir con lo que tenemos a mano. Si es un paciente, por ejemplo, que no tiene buen poder adquisitivo y con
consiguió un enalapril de 20, él tiene su prescripción de 10 cada 12 horas, bueno, vamos a decir que parte y que lo tome. ¿Cuántos litros de agua por día se tiene que tomar? Bien, es lo recomendable de 2,5 litros al día en promedio, ¿sí? Si tenemos en cuenta un adulto de 70 kilos más. Pero en promedio 2,5 litros al día, hasta 2,5 a 3. Bien, cuanto a la utilización, algo que me olvidé mencionarles, la sal, cuando se va a hacer preparada algún tipo de alimento que lleve sal. De preferencia es bueno que se utilice más bien la sal marina, ¿sí? Porque la sal marina no tiene solamente sodio, tiene también un poco de potasio, entonces un poco más equilibrada en comparación con la sal común. Ilsa, ¿me preguntaste algo? Ilsa Cardoso. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, la sal de Himalaya también tiene otros iones. El único problema de la sal de Himalaya, perdón, es que generalmente no viene iodada. Ese es el problema. Es más una sal gourmet, ¿sí? Entonces, entre sal de Himalaya y sal marina, yo generalmente prefiero la utilización de la sal marina. ¿Alguna pregunta más, gente? Bueno, con prehipertensión y con consumo de enalapril. Yo me imagino que ya está consumiendo el enalapril porque probablemente tiene riesgo cardiovascular, ¿sí? Si fuera un paciente con prehipertensión, joven, sin factores de riesgo, probablemente las medidas que nosotros mencionamos recién iban a ser suficientes para controlar la presión arterial. Pero si es una persona que ya está consumiendo el enalapril, en este caso, las otras recomendaciones que hay que hacer es todo lo que nosotros mencionamos, la dieta, el ejercicio, dejar el tabaco, el consumo de alcohol. Y en el caso de que el paciente no logre un buen control de la presión arterial, a pesar de estar consumiendo enalapril, se pueden agregar otros medicamentos, ¿sí? Cuando el tratamiento farmacológico yo no hablé tanto de eso porque nuestro enfoque era más prevención, pero les cuento que el tratamiento farmacológico incluye los IECA, que es el enalapril, como me estás mencionando. ARA2, están también los bloqueantes de canales de calcio, están también los diuréticos. Se pueden asociar, por ejemplo, enalapril con algún diurético, si es que el paciente no está controlando también. Incluso 3 medicamentos se pueden asociar y todo se va a ir haciendo el control y viendo cómo evoluciona el paciente, ¿sí? Y si el paciente está llevando a cabo esas recomendaciones. Por eso es fundamental, antes de incluir medicamentos, tenemos que siempre realizar ese trabajo de educación con nuestros pacientes, ¿sí? Cuanto al estilo de vida. Bien. ¿Tiene alguna otra pregunta, gente? Bueno, ahora están callados. Me imagino que la mayor parte de las preguntas de ustedes nosotros respondimos. Y bueno, espero que les haya gustado la charla, espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes.
Les invito a orientar a las personas de su casa, de su entorno, sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Todo lo que nosotros mencionamos no es solamente enfocado en hipertensión arterial, es aplicable en varias enfermedades, en la prevención de varias enfermedades, como vimos. La alimentación y el ejercicio no controla solamente la presión arterial, también controla los lípidos en sangre, ¿sí? También ayuda a la salud de nuestro endotelio, en la salud cardiovascular. Entonces, nuestro papel de médicos y como educadores es sumamente fundamental para colaborar con nuestra población, colaborar y disminuir esas cifras que nosotros tenemos en nuestro país, que todavía las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de muerte, ¿sí? Bien, entonces, si yo les respondí, muchas gracias también a todos los que estuvieron presentes y espero que el día de hoy hayan tenido una tarde de domingo bastante provechosa y aprendiendo cosas nuevas para algunos, quizás para otros también un breve repaso.